Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión científica anual de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro. Mi nombre es Gonzalo Álvarez, soy el actual secretario de la SAMS y voy a ser el coordinador de la reunión. Primero queremos agradecer a la AMA, la Asociación Médica Argentina, de la cual somos sociedad huésped, y por su permanente asistencia y contribución a la difusión de la medicina del seguro en la Argentina. Además, queremos agradecer a las siguientes compañías aseguradoras: Sancor Seguros, La Segunda, Mapfre y Orbis. Por último, un agradecimiento especial a todos los socios de la SAMS. Somos una sociedad nueva y con mucho orgullo ya les puedo decir que hemos superado los 50 socios. Y obviamente a todos los participantes virtuales de esta reunión, que sin su participación no hubiera sido posible. Bueno, el tema elegido para hoy es la pericia médica virtual. Es un tema novedoso y controvertido que no ha tenido mucho desarrollo previo a la pandemia y que durante todo este año, por la larga cuarentena, se ha multiplicado proporcionalmente. Ha sido una necesidad para peritos y empresas, y que nos ha obligado a los peritos médicos a aprender sobre la marcha, a desarrollar diferentes protocolos, obviamente con el fin de darle el sustento científico que toda pericia médica necesita, ¿no? Y en este caso condicionados por la tecnología, la virtualidad en la que se desarrolla, y el soporte legal que la hace precisamente sostenible en el tiempo. Bueno, para ello hemos invitado hoy a un panel de 5 distinguidos, destacados profesionales que son referentes nacionales, cada uno de ellos en sus puestos laborales, para que nos cuenten cuál es su opinión, cuál es su experiencia con la pericia médica virtual y sobre todo cómo ven el futuro. Nuestros invitados son la doctora María Cristina Interlandi, médica forense, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Gracias, Cristina, siempre colaborando con la SAMS cuando te lo pedimos. Al igual que el doctor Alejandro Sabino, especialista en traumatología y ortopedia, médico legista y laboral. El doctor Jorge Ocantos, abogado, es el gerente de siniestros de Meridional Seguros. El doctor Gabriel Barbagallo, presidente de ACTRA, que es la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Y Marcelo Volpe, gerente de Auditoría de Riesgos y Controles de Meridional Seguros. A continuación vamos a empezar con la reunión, la cual va a durar un máximo de 2 horas, y vamos a escuchar en forma ininterrumpida y consecutiva a los 5 invitados, que hablarán unos 15 minutos más o menos cada uno. Después tendremos lugar a preguntas de la audiencia virtual con cada uno de los invitados. Y por último, va a cerrar el evento el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro, el doctor Pablo Pesci. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá, gracias al doctor Carleso que me invitó a participar en este evento. Yo voy a hablar de la pericia médica virtual encarada particularmente, es decir, la convocatoria es la pericia médica virtual, enfoques y perspectivas, ¿no? Yo me voy a enfocar puntualmente en lo que a la actividad aseguradora refiere, a lo que principalmente tenemos en consideración los que trabajamos en la parte de siniestros de las compañías cuando se hace una pericia médica, cuál es la finalidad, cuáles son los objetivos, etcétera, ¿no? Así que tengo un PowerPoint sencillo, voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver y para que de ese modo podamos seguir la exposición. Bueno, el título de la convocatoria, como decía recién, es la pericia médica virtual, enfoques y perspectivas, ¿no? Primero que quería hacer una breve consideración sobre la pericia dentro de la praxis médica, ¿no? El objeto propio del ejercicio de la medicina, como todos saben, es desempeñar el arte de curar conforme al juramento hipocrático, ¿no? Pero cuando hablamos de la pericia médica relacionada con la actividad aseguradora, esta actividad que desarrolla el médico tiene
un objeto propio, ¿no? Es decir, la pericia se realiza con el objetivo de evaluar el estado de salud y o las secuelas incapacitantes producidas en una persona a causa de un hecho accidental o no, podríamos agregar, ¿no? Pero, es decir, la medicina se desarrolla con una finalidad propia que está relacionada con la actividad, en este caso, aseguradora. Eso obviamente no quiere decir que el médico deje de ser médico, lo cual no es posible, ¿no? Yo recuerdo un caso particular de una médica que había hecho una revisión médica a un accidentado, a un tercero accidentado en un siniestro de automóviles, y con motivo de la pericia había podido ver que la persona tenía una afección que no guardaba relación causal con el siniestro por el cual estaba siendo evaluado, y la médica le advirtió precisamente de esta afección que tenía y le hizo una recomendación de que viera un especialista. Y recuerdo que incluso esta persona después le agradeció a la médica que gracias a su intervención pudo recibir un tratamiento. De modo que, es decir, el médico siempre es médico, pero en el caso de la pericia médica relacionada con la actividad aseguradora tiene una finalidad específica, un objetivo propio, que es el de evaluar las secuelas incapacitantes de un siniestro, ¿no? Desde esta perspectiva, los principales aspectos a considerar en una pericia para la compañía, y nos parece importante revisarlos, es decir, cuál es la finalidad que se tiene para ver si esa finalidad puede ser satisfecha con la realización por el modo virtual, ¿no? Es decir, como enseña la filosofía, la finalidad es principio en el orden del obrar práctico, ¿no? Así que en este caso, los principales aspectos que tiene en cuenta una compañía a la hora de hacer una pericia médica es, el primero de todos, la evaluación del porcentaje de incapacidad sufrido por el accidentado, ¿no? Es decir, este es, no digo que el principal, porque estos tres que estamos enumerando acá son principales, pero este es fundamental para poder, en función de la incapacidad que se haya determinado, poder cuantificar las lesiones sufridas y en función de eso poder indemnizarlas, ¿no? Que es el objetivo propio de la actividad aseguradora en lo que se refiere a lo que es la responsabilidad civil por lesiones, ¿no? Así que el primero es la determinación del porcentaje de incapacidad. El segundo, es decir, lo segundo que espera una compañía, ¿no?, a la hora de hacer una pericia médica es la evaluación de la relación causal. Es decir, que las lesiones por las cuales las lesiones que aduce la persona que se presenta como damnificado frente al médico sean consecuencia del accidente que se denunció y que motivó la revisión médica, ¿no? Y el tercero es estar atento a la detección de cualquier indicio de fraude. Es decir, normalmente las compañías tienen un departamento de fraude, un departamento específico que hace las investigaciones de fraude, pero la pericia es una oportunidad única y también muy importante de estar atento a cualquier indicio, porque es muchas veces casi el único contacto personal que alguien de la aseguradora tiene con el damnificado, ¿no? Entonces, esta atención que tiene que tener el médico a la hora de poder hacer la revisación médica es tan importante como la evaluación del porcentaje de incapacidad y de la relación de causalidad, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de un caso particular que tuvimos donde era un caso de responsabilidad civil, el asegurado era una empresa y era un accidente de una persona que se había patinado enfrente a la propiedad frentista de un inmueble y que, bueno, decía que la vereda estaba en mal estado y por eso reclamaba lesiones, una persona muy mayor. Y se tardó mucho en coordinarse la revisación médica, siempre la posponían. El que era el interlocutor con la accidentada era su abogado, y tardaron más de un año en coordinar la revisación médica, y de hecho cuando se presentó la persona accidentada, el médico nos dijo que le había llamado la atención algo del DNI, no me acuerdo si era que era un documento triplicado, emitido hacía muchos años atrás, ¿no? Y sobre la base de estas observaciones que hizo el médico, nuestro abogado pidió un certificado de función y la persona que se había presentado a la pericia médica era trucha, porque
del certificado de función surgió que el accidentado había muerto unos meses antes de que se realizara la pericia, ¿no? Y en ese caso fue muy valiosa la información que nos suministró el médico. Por eso, para mí, una de las finalidades propias que uno tiene que tener en consideración para ver si la pericia se puede realizar de manera virtual, si no se puede frustrar estas finalidades, es la de poder estar atento a la detección de cualquier indicio de fraude, ¿no? Estas son estas tres cosas que están enumeradas acá, para mí, las que son determinantes y que hay que tenerlas como norte a la hora de evaluar si la pericia puede o no hacerse de manera virtual. Lo otro que yo quería considerar referido a la realización de la pericia médica por medio virtual, ¿no?, es si hay algún tipo de restricción normativa, ¿no? Es decir, sabemos que es algo que no está reglamentado. Hoy hay una resolución, creo que es del Ministerio de Salud, que está trabajando sobre este asunto, pero hoy no tiene una reglamentación específica, pero lo que es importante es ver si hay algún tipo de restricción, ¿no?, independientemente de la falta de la reglamentación. Y en este sentido hay que hacer una diferenciación desde mi punto de vista entre lo que es la pericia extrajudicial de la pericia en el proceso judicial. La pericia extrajudicial, que es la que se realiza cuando el siniestro está en la instancia preliminar, en la instancia administrativa, o mismo en la instancia de mediación, ¿no?, que es obligatoria en tantas jurisdicciones de nuestro país. En la pericia extrajudicial yo no veo ningún inconveniente si las partes acuerdan que se realice por medio virtual, que se haga por esta vía, porque rige el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? En el caso de la pericia en el proceso judicial, hay que introducir un matiz, ¿no? No es que no se puede a priori, pero lo referido a la prueba en el proceso judicial está regulado en los distintos códigos de procedimiento, que, como probablemente sepan, es decir, es una cuestión local de cada jurisdicción, de modo que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires también tienen su propio código de procedimiento, ya sea en el foro civil y en el foro comercial, ¿no? Y algunos códigos traen algún requisito de que la pericia tiene que hacerse de manera presencial. En el caso de Capital Federal, que es donde yo trabajo, ¿no?, se usa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo que son accidentes de tránsito, reclamos por la vía civil de accidentes de tránsito. No hay restricciones para que eventualmente se pueda convenir la realización de la pericia por medio virtual, pero, por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, penal digo y no civil, requiere que los peritos de parte y el perito oficial, en ese caso el código dice que son 3 peritos los que tienen que intervenir, lo hagan en una sesión conjunta. Dice que tienen que estar juntos, no me acuerdo exactamente cómo refiere el artículo del Código de Procedimiento, pero ahí en principio hay un requerimiento de que se haga de manera personal, ¿no? Normalmente en todo lo que es la parte probatoria suele tener cierta elasticidad, pero teniendo el código algún tipo de requerimiento, si hay alguna parte que no estuviera de acuerdo, ¿no?, si fueran muchas partes eventualmente en el proceso y pudiera objetarlo, podría agarrarse de eso, ¿no? De modo que, en términos generales, la pericia en el proceso judicial podría hacerse, pero siempre va a haber que estar atento a lo que disponga cada código de procedimiento, porque, como saben, muchas veces los abogados suelen agarrarse de algunos detalles de forma para poder objetar las cosas y la pericia quizás no tiene el resultado que quisieron. Así que lo que va a haber que estar atento ahí es a lo que requiera el código de procedimiento. Volviendo a la finalidad, a las tres principales finalidades que enunciábamos antes, si pueden ser satisfechas por medio de la realización de la pericia virtual, estos son para mí los principales puntos que se pueden concluir, ¿no? En principio, la pericia no tendría que reemplazarse a priori, salvo el caso de necesidad, ¿no? Y el caso de necesidad puede ser el confinamiento que vivimos este año o la imposibilidad de trasladarse al domicilio por parte del damnificado, de la persona que haya que revisar, ¿no? Incluso la guía elaborada por el Cuerpo Médico Forense, que entiendo que probablemente la doctora Interlandi haga referencia a ella, también dispone que
no puede traducirse la regla, la pericia médica virtual, ¿no? Es decir, es necesario, sigue siendo necesario que el accidentado sea visto, pero en caso de necesidad, como lo que comentaba recién, puede hacerse una excepción a la regla de que la pericia sea realizada de manera personal, ¿no? Debe ser realizada en los casos donde las afecciones que tenga el damnificado permitan realizar la estimación de incapacidad o la evaluación de sus secuelas de manera remota, ¿no? Es decir, si se tratara de una afección que necesariamente requiriera una evaluación personal, aún en caso de excepción, la pericia no tendría que suplirse por el modo remoto, por la vía, el modo presencial por la vía virtual, ¿no? Es indispensable, cuando se hace, en los casos que se puede hacer, ¿no? Que a la par de la evolución remota, las afecciones sean correctamente documentadas, es decir, que el accidentado suministre los estudios médicos, la historia clínica, que normalmente son los instrumentos que permiten hacer una correcta evaluación de la incapacidad y también hacer un correcto juicio de la relación de causalidad entre las lesiones padecidas y el accidente denunciado. Y por último, teniendo en cuenta que la pericia está hecha a distancia, ¿no? Y teniendo también en consideración la gran cantidad de bases de datos que hoy se disponen con información cruzada de las compañías, ¿no? La más conocida, o al menos la que creo que más se conoce, es Sofía, ¿no? O hay otras, Iris de la Superintendencia de Seguros y las que existan. Es decir, si el examen se realiza de manera... Siempre es necesario consultar estas bases, ¿no? Pero si el examen se realiza de manera virtual, para mí se transforma en un complemento ineludible de la evaluación de la incapacidad del accidentado. Así que bueno, esa es mi exposición, ¿no? Para sintetizarla, lo que es importante es considerar la finalidad que tiene la pericia, tener en consideración si el modo que se va a realizar puede satisfacer esa finalidad, y también en cuanto a las restricciones normativas que puedan existir, tener en consideración si la pericia se realiza en un proceso judicial, si no hay ningún tipo de limitación que esté prevista en los códigos de procedimiento de cada una de las jurisdicciones. Así que eso es lo que quería compartir. Cualquier cosa, si hay preguntas, entiendo que se van a realizar al final de todas las exposiciones. Muchas gracias. Sí, Jorge. Sí, gracias, Jorge. Las preguntas vendrán al final de todo. Bueno, buenas tardes y gracias a Pablo, a Gonzalo, a Ricardo y a tantos amigos por la invitación y la consideración de siempre. Voy a tratar de ser muy breve, visto los problemas que hay. La realidad es que en el ámbito administrativo en el que me desempeño no hemos tenido hasta ahora una experiencia muy concreta con respecto a las valoraciones virtuales. Sí la tuve en un hospital de comunidad acá de Capital Federal, en donde me desempeño haciendo la actividad asistencial como especialista en ortopedia y traumatología, y realmente con resultados muy dispares en cuanto a que se requiere de una colaboración del paciente y también de un sólido recurso técnico. Situaciones que cuando no se dan permiten una dispersión muy importante en el resultado de la valoración que uno quiere hacer del paciente. Es por eso que digamos, empiezo con esta imagen, en donde creo que está una parte del problema que de alguna manera empantana la valoración virtual. Y eso es que tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, o incluso aquellos casos en donde finalmente la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo convalida la existencia de una enfermedad profesional no listada, estas distintas contingencias para obtener un porcentaje de incapacidad laboral tienen que ser tamizadas
a través de la aplicación del decreto 659 del año 96, que tuvo una única modificatoria, que fue la sustitución que hizo el anexo 2 del decreto 49 del 14. ¿Y qué significa esto? Tenemos un baremo y una tabla de valoración de incapacidades laborales muy atada a la goniometría. ¿Eso qué quiere decir? Una limitación funcional termina representando en una tabla un porcentaje de incapacidad. ¿Y esto es realmente fidedigno para la valoración del daño? Veamos este ejemplo. Esta es una fractura de tercio distal de radio operada con la colocación de una osteosíntesis volar, en donde realmente no podemos criticar el resultado de esta cirugía, pero sí decir que cuando lo vemos con bastante detalle, hay una cierta irregularidad a nivel de la articulación radiocubital distal, hay una abulsión de la estiloides cubital a nivel de su inserción en la apófisis estiloides cubital del fibrocartílago triangular. Esto que requirió de una reducción, de una osteosíntesis, puede no estar bien representado a la hora de valorar la incapacidad. ¿Por qué estoy eligiendo este ejemplo? Porque la fractura de tercio distal de radio es la fractura más frecuente del miembro superior. Elijan la estadística que elijan de los últimos, les diría, 60 años a esta parte, que son las estadísticas por lo menos que yo manejo, es la fractura más común. Y siendo la fractura más común, la norma no la contempla, solamente permite su valoración a través del goniómetro. Y esto puede dar distintos resultados. Vamos a hacer un ejercicio breve con este ejemplo. Esto es una fractura die punch. Es una fractura en donde el radio, como verán, tiene dos facetas articulares, una faceta escafoidea y una faceta lunariana. En la fractura de muñeca intraarticular con un fragmento die punch, lo que tienen es un colapso de la faceta lunariana del radio distal y un compromiso intraarticular que, ahora sí, vamos a la siguiente, termina generando una incongruencia articular. Esta incongruencia articular, a lo mejor en el contexto de un paciente laxo y de un paciente colaborador, puede no dar una limitación funcional a la hora de hacer una valoración goniométrica. Sin embargo, nosotros sabemos que en el futuro este colapso de esta faceta lunar del radio va a dejar posiblemente un acortamiento, un escalón intraarticular, un impeachment cúbito piramidal, en fin, una serie de alteraciones que van a ser muy incapacitantes y que a lo mejor no se llegaron a manifestar a través de la valoración por un goniómetro. Y finalmente, tenemos el caso contrario, la típica fractura que todos ustedes han estudiado, la fractura de coles o de putocoles, en donde pueden tener una reducción tal vez poco satisfactoria, pero mientras conserven cierta longitud del radio, cierta inclinación de la carilla radial y cierta traslación cubital, es una fractura que a lo mejor no va a comprometer, en un caso como este, la movilidad de la muñeca, pero que sin embargo, por distintos motivos, incluso por una cuestión de renta, a la hora de la valoración goniométrica, termina generando un porcentaje de incapacidad mayor que aquellas lesiones que en un paciente colaborador no generaron una gran incapacidad, pero que sabemos que sí a futuro van a ser muy incapacitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto quiero finalizar para darle lugar al resto de los expositores. Tenemos una norma
de aplicación obligatoria. Recuerden que para los que trabajamos en el ámbito administrativo, el decreto 659 está contemplado por la ley 24.557 en su artículo 8. Después la ley 26.773 en su artículo 9 ratifica el uso del baremo para la valoración de incapacidad. La última modificatoria, que es la 27.348, en su artículo 2, remite a los supuestos del artículo 9 de la 26.773, y por si esto faltara poco, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica finalmente su uso en contra de un fallo que había dicho que el baremo era una tabla meramente indicativa. Con lo cual tenemos que hacer un foco en qué baremo estamos utilizando. Y este es un baremo que pretende demostrar una valoración de incapacidad a través de un goniómetro. Y como les dije, esta valoración puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay lesiones que no son incapacitantes y a lo mejor por una falta de colaboración del paciente pueden estar generando un porcentaje de incapacidad mayor, y viceversa, lesiones graves que sabemos que son incapacitantes y sin embargo, ante un paciente laxo o ante un paciente colaborador, pueden no estar reflejando la verdadera incapacidad que tiene este paciente y que va a tener a futuro. Con lo cual, este es un problema que lo vamos a tener tanto en una valoración presencial como en una valoración virtual. Concluyendo, lo que creo es que deberían reverse normas que tengan la posibilidad de una valoración fundamentalmente documental, como ocurre en la mayoría de los baremos del mundo, y dejar audiencias virtuales o presenciales en donde no necesitemos de una colaboración del evaluado en contra de sus propios intereses, y que esa audiencia nos permita tal vez definir la existencia de algún tipo de factor moderador que dé en algún punto la idea de gravedad respecto a la valoración documental que hicimos de la lesión derivada de un siniestro. Así que bueno, esto era la opinión que quería transmitirles, y cualquier cosa quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno, yo estoy acá un poco, vengo de otro lado, vengo de la medicina asistencial. Al principio me presento, mi nombre es Gabriel Barbagalo, soy el presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, trabajo como gerente de Relaciones Institucionales de OSDE desde hace 27 años y trabajo en varias cámaras de la salud privada argentina. Y la verdad que la primera vez si bien conozco a la gente de la AMA, tengo una muy buena relación con el doctor Galmés, que es el presidente. Jamás imaginé que iba a hablar en una actividad de la medicina del seguro, con lo cual agradezco a las personas que me han invitado y a la sociedad en particular. La idea es entender por qué todo esto explotó, el tema de la telemedicina. Si bien explotó con la pandemia, era algo que nosotros veníamos ya en los últimos años viéndolo como una oportunidad para mejorar principalmente el acceso de las personas a la salud o la mejora de la comunicación entre los distintos profesionales de la salud, que creo que en la medicina del seguro debe ser una de las acciones más importantes. ¿Y por qué pensamos que por qué pensamos que la telemedicina era una herramienta que íbamos a tener seguramente en nuestras manos ya en esta década? Un poco pensando hacia dónde iba el mundo. El mundo va hacia un mundo más grande, más edad, debido a un aumento de la edad poblacional provocada por una caída en la mortalidad, debido a la cronicidad de enfermedades que antes eran mortales, o a la caída también de la natalidad, lo que va a llevar a un mundo
de personas cada vez mayores, más enfermas, crónicamente enfermas, o sea, arrastrando cronicidades y principalmente sola. O sea, el mundo va hacia un sistema de soledad que va a requerir realmente de las entidades de salud el desarrollo tanto de la gestión humana, del cuidado de la persona sola, como la gestión o el desarrollo tecnológico que permita monitorear a la persona sola. Esto hace que las personas sean más vulnerables, digamos, hecho que lo empeora la situación de que las poblaciones se concentran cada vez más en pocas ciudades y que la inequidad cada vez se profundiza más. Se cree que en el año 2050 la población mayor de 60 años va a estar cercana al 20%, cuando 100 años antes era del 4%. Dice Eric Schmidt, que es el presidente del directorio de Google, que todo el conocimiento acumulado hasta el año 2003 ocupa 6 exabytes, que son 100.000 gigas cada exabyte, y hoy ese mismo volumen de conocimiento se genera en 2 días, con lo cual no solamente hay un problema poblacional y demográfico del mundo, sino también un problema de la obsolescencia del conocimiento que cada vez es mucho más vertiginoso y más rápido y que requiere de herramientas de fácil utilización y fácil acceso, por un lado a los pacientes y por otro lado al conocimiento. La gente de IBM nos dice que el 90% de todo el conocimiento que se dispone en el mundo fue creado en los últimos 2 años. Esto es una línea de tiempo que arranca con Hipócrates, se cree que es el padre de la medicina occidental, pasaron 2.500 años hacia la actualidad, y encima tenemos todos los desarrollos tecnológicos, especialmente de comunicación, y debajo las aplicaciones en la salud. Y fíjense en verde, arriba, donde se promulgó la ley del ejercicio profesional. O sea, la ley del ejercicio profesional de la Argentina es del año 1967, el hombre no había llegado a la luna, o sea, difícilmente podría hablarnos de virtualidad, una ley que se promulgó cuando el hombre no había llegado a la luna, estábamos en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro país entonces tenemos también situaciones que nos hacen favorable el desarrollo de sistemas de telemedicina. La superficie territorial nos pone como un país que es octavo en la superficie en el mundo, pero con una cantidad de población que estaba en el 40 en el último censo y 44 se cree actualmente. Tenemos una población similar a la que tiene España, pero en un país España que cabe 7 veces en el nuestro, con una densidad muy heterogénea, que si bien es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, hace que acá en las grandes ciudades se cuenten de a decenas de miles, en cambio en la Patagonia sea de 1 habitante por kilómetro cuadrado, sin contar la distribución heterogénea que les decía, o el caos vehicular de las grandes ciudades. Todo eso hace que tengamos un país extenso, muy heterogéneamente poblado y con ciudades de muy difícil acceso. Por un lado, las ciudades por el caos vehicular y por el hacinamiento que tiene, y en los lugares más desérticos por la distancia a los centros sanitarios más importantes. Todo eso hizo, bueno, además de los distintos emprendimientos industriales, nosotros en el año 2016 creamos en OSDE la primera unidad de asistencia remota para darle asistencia a los emprendimientos que estaban en situaciones de hostilidad, emprendimientos mineros. Lo hicimos con un espíritu comercial para tratar de diferenciarnos de la competencia y no sabíamos en ese momento que íbamos a estar liderando el desarrollo de la telemedicina en todo el país. Bueno, a veces las cosas surgen de esta manera, ¿no? Un servicio que le da soporte y asistencia al personal sanitario era de médico a médico, de médico a enfermero o médico a paramédico. El personal sanitario que estuviera en ese emprendimiento a 4.000 metros de altura, o una minera que está en el medio de la Patagonia, o una represa hidroeléctrica, que muchas veces no tienen un sistema de segunda opinión. Bueno, le damos asistencia no programada para todos los problemas que podían surgir, desde nuestra gerencia de urgencia, con un servicio que era escalable, escalable a nivel nacional, y con el respaldo de un hospital sanitario polivalente, como es el CEMIC. Entonces se nos ocurrió en ese momento desarrollar la Asociación de Telemedicina, debido a que estábamos en un vacío legal, había un montón de zonas grises en el país,
Entonces juntamos a la mayor cantidad de entidades de salud, tanto de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y también del interior del país, con un fundamento bastante federal, y armamos la Asociación Civil de Telemedicina con el objetivo de difundir la actividad, defender las buenas prácticas, interactuar con los diferentes públicos y participar en la regulación de la actividad. Y luego de eso era más un desarrollo no programado, un desarrollo de segunda opinión, donde el personal sanitario nos consultaba, y luego desarrollamos la consulta sincrónica directamente de paciente a médico para resolver este problema que está en el slide, que es la dificultad de acceso en las grandes ciudades. El acceso no solamente la cantidad de autos, sino la dificultad de estacionamiento, la dificultad de llegada en distintos horarios, en tiempo y forma. Obviamente con los límites que esta herramienta presenta. Para que tengan una idea, en el trimestre 2019, con las primeras 38.700 consultas ofrecidas, solo el 16% de las personas aceptaron ser realizado por este canal, con un 85% de resolución. Ténganlo presente para una diapositiva que vamos a ver más adelante. Y en el medio de todo esto nos aparece la pandemia, o sea que todo esto hasta el 19 de febrero de este año, y a partir del 20 de febrero empieza otro problema. O sea, empezamos entonces con la unidad de asistencia remota de empresas, luego la constitución de la Asociación Civil de Telemedicina, luego la consulta médica online, y aparece la pandemia de COVID-19, donde nos empieza de manera vertiginosa a acelerar todos los procesos. Y ahí entonces tuvimos que desarrollar 3 momentos de utilización de la telemedicina. La teleasistencia, que tenía que ver con la atención y el triaje de casos sospechosos, el seguimiento de casos domiciliarios o de contactos estrechos, los sistemas de segunda opinión, luego también el monitoreo de poblaciones vulnerables, principalmente adultos mayores, pacientes con algún tipo de predisposición o vulnerabilidad, o bien esos pacientes que estaban internados o aislados tanto en el domicilio como en hoteles, como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Y otro tema importante que tiene relación con la obsolescencia del conocimiento y también con el origen del conocimiento, es que en un tema tan complicado como era el COVID, hubo que utilizar fuentes de conocimiento y de actualización que realmente sea confiable. Y la teleeducación médica también es una de las formas de telemedicina. La teleasistencia, el telemonitoreo y la teleeducación. Este es el algoritmo que nosotros diseñamos, desde el triaje para determinar si era posible de hacer consulta médica o no, online o no, determinar si era una persona que cumplía los criterios de sospecha de dengue o de COVID, y a partir de ahí determinar el seguimiento con herramientas virtuales, tanto de él como de sus contactos estrechos, hasta el momento del alta, a través de un MCB, que es el médico de cabecera virtual, que es una nueva herramienta que también desarrollamos. Les mostré antes los números del primer trimestre del año 2019, que es lo que tenemos a la izquierda, y fíjense que el número de aceptación a igual número de ofrecimiento creció en la pandemia del 16% al 88%, y el porcentaje de resolución del 85% al 92%. Eso sí, tuvimos que aumentar la dotación de médicos de 20 a 170 médicos de planta permanente que realizan este tipo de patologías. La telemedicina durante la pandemia nos dio accesibilidad porque nos permitió atender a más cantidad de gente, agilidad para atender más rápido, ubicuidad porque podemos llegar a todo el país, costo-efectividad porque ahorramos gastos de traslado y de equipos de protección personal. Es una herramienta sanitaria porque evita la circulación del virus y es altamente sustentable porque va a favor de la protección del medio ambiente. En la pospandemia, ¿qué esperamos? Obviamente superar las barreras regulatorias. Ahora les voy a mostrar más o menos en qué estamos. Las barreras culturales, que son las más importantes, las más difíciles, todo lo que tiene que ver con resistencia al cambio, muchos más fuertes originadas en el sector nuestro, en el sector médico, en el sector prestador. La pandemia aceleró, corremos el riesgo de pasarnos a veces del otro lado y de creer que ahora la telemedicina sirve para todo, y esto no es así. La telemedicina es una de las herramientas que tiene la salud o que tiene el profesional de la salud
para poder abordar, para poder atender, hacer diagnóstico o tratamiento de sus pacientes. Pero de ninguna manera reemplaza ni la tarea del médico ni la presencia del médico. Es una herramienta además de acceso que puede llegar cuando el acceso realmente es un factor crítico. Obviamente, barreras económicas, presupuestarias y tecnológicas que son mucho más sencillos. Y siempre el límite de todo esto es el ético. Todo médico, todo profesional de la salud debe conocer cuál es el límite de su profesión, el límite de su acción, el límite de su especialidad. Y eso es la bioética. La legislación que hoy tenemos desde la ley 17.132 del ejercicio profesional que le mostré en la línea de tiempo, después tenemos un cuerpo de leyes casi como capas geológicas que tiene que ver con la protección de datos, la firma digital, los derechos del paciente, los derechos del consumidor, etcétera, etcétera, hasta llegar a la pandemia donde la superintendencia tuvo que dictar una resolución para habilitar la teleasistencia porque si no estaba aceptando algo que no estaba del todo, que no era del todo regular, y las recetas digitalizadas que lo tuvo que hacer el Ministerio de Salud para poder aceptar capturas de pantalla de recetas emitidas. Ya la ley 27.553 del doctor Pablo Yedlin habilita tanto la receta electrónica y también el uso de las plataformas de teleasistencia, con lo cual ese gris y esa falta o ese territorio bastante oscuro de no tener una regulación empezó a resolverse con esta ley. Obviamente falta toda la regulación de la actividad y ya cuenta con media sanción, una ley del senador Mario Fiat, media sanción en senadores y está esperando la otra mitad en diputados para tener una regulación que vaya directamente, que defina el organismo de contralor y la forma de acreditar para generar los estándares de calidad que permitan hacerlo de manera segura para los pacientes, pero también segura para las instituciones que la realizan. Para nosotros, voy a utilizar tres, cuando digo nosotros hablo de ACTRA, voy a utilizar tres neologismos que se utilizaron para denostar a la telemedicina antes de la pandemia, que era el de banalizar, y nosotros decimos que el videolaparoscopio no banalizó al cirujano, que es el de precarizar, y decimos que el autoanalizador, por ejemplo, no precarizó a un bioquímico, y uberizar en analogía a Uber, y decimos que la telemetría no uberizó al terapista. La telemedicina es una herramienta al servicio del profesional, es un eslabón irreemplazable del proceso médico que debe ser remunerado por esta práctica y debe realizarse bajo estrictas normas de bioseguridad y confidencialidad tanto para el profesional como para pacientes con los límites éticos que toda práctica impone. Esto sería, si se quiere, el mensaje y el fundamento de lo que piensa ACTRA. Porque toda práctica médica requiere de una triada imprescindible, que es el profesional que aporta ciencia y arte, irreemplazable, la herramienta que aporta alcance y ubicuidad, que es la que da la tecnología, pero estas dos cosas no alcanzan si no se le agrega el proceso, y el proceso está dictado por las buenas prácticas. Y esto, por eso lo hablamos con la AMA en su momento, las sociedades científicas y todas las sociedades científicas, esta la de la medicina del seguro, tiene que dictar el capítulo del uso de las herramientas digitales en las incumbencias o en el ámbito de su especialidad, porque creo que son ellas las que deben dictar esas normas en cada una de las especialidades. Una vez me invitaron de la Sociedad de Cirugía de la Obesidad y dije, ¿de qué voy a hablar de telemedicina acá? Y toda especialidad tiene. Obviamente que la salud mental, si se quiere, está en un extremo, que es la que más aplicación tiene, y las especialidades más quirúrgicas las que menos. Pero todas en más o en menos tienen aplicaciones desde lo que es la asistencia, desde lo que es la segunda opinión, desde lo que es el monitoreo de vulnerabilidades, desde lo que es la teleeducación. Y desde ahí me parece que las sociedades científicas tienen mucho que decir. Algunos números: 180.000 consultas médicas online hemos hecho desde que arrancamos, utilizamos actualmente 350 médicos para eso, atendemos en seguimiento a más de 100.000 familias desde que empezó la pandemia, superamos el 90% de aceptación, ahorramos 1.600.000 kilómetros de recorrido de un automóvil, con lo que ahorra de dióxido de carbono en emisiones de dióxido de carbono, y con la provincia de Jujuy tuvimos una muy buena experiencia de responsabilidad social empresaria
atendiendo a personas no afiliadas a nosotros cuando estuvieron desbordados, utilizando 140 médicos para eso. Vamos terminando. ¿Qué es lo determinante de la telemedicina? Hay determinantes relacionados a la oferta, que es la concentración, la falta de subespecialidades en muchos de estos casos. Yo creo que las pericias de seguros, no conozco bien la especialidad, pero seguramente que no hace falta que se tengan que trasladar tanto. Con un médico especializado en medicina del seguro y un médico generalista del otro lado, se puede determinar cuál es la discapacidad o cuál es la implicancia de un impacto de un siniestro, etcétera, etcétera, sin necesidad que se tengan que trasladar. Yo creo que el sistema de segunda opinión debe ser uno de los de máxima aplicación en la medicina del seguro. Y también la obsolescencia del conocimiento como determinante de la oferta. Desde la demanda, las principales determinantes son la longevidad, la cronicidad y la soledad, la interjurisdiccionalidad, la complejidad y la equidad. Los desafíos son, como dije, la interoperabilidad. El problema de la interjurisdiccionalidad es un problema serio. Estamos en un país federal, cada provincia emite su propia matrícula y su propia caja de previsión, con lo cual el radio de acción de los profesionales termina donde termina la provincia, entonces no está previsto aún, y creo que la ley lo va a tener que resolver, cómo se hace para trabajar de manera transprovincial o transdistrital. Esto va a haber que resolverlo, porque si no va a ser peor. Seguramente vamos a correr el riesgo que desde el extranjero empiecen a atender afiliados y pacientes o clientes de alguna compañía de seguro de manera más sencilla desde afuera hacia adentro si no lo resolvemos entre nosotros rápidamente. Siempre contemplando los aspectos éticos que tienen este tipo de desafíos y siempre a favor de las buenas prácticas. Esto es para mostrar nada más cómo se veía hace un poco más, casi un siglo, la población cuando estaba aburrida, viajaba en los colectivos o esperaba los colectivos, leía los diarios y no se miraban uno con otro, y ahora pasa lo mismo con los celulares. El celular no fue la perdición de la gente cuando está aburrida lee el diario o lee el celular. No, tampoco hay que demonizar a la tecnología. Y si no, fíjense, estas dos plazas de San Pedro, la del 2005 cuando se proclamó a Benedicto XVI como Papa y la del 2013 con el Papa Francisco. Fíjense lo que pasó en tan poco tiempo, en 8 años, cómo se inundó de elementos digitales la Plaza de San Pedro. Porque mientras nosotros discutimos la telemedicina y seguimos discutiendo, el mundo ya va por otro camino y ya trabaja en realidad virtual aplicada a la salud, realidad aumentada, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, drones, impresión 3D, etcétera, etcétera, y nosotros seguimos discutiendo la telemedicina. Creo que ya no tanto como antes, pero ni antes de la pandemia la telemedicina era el demonio, ni mucho menos ahora era el Dios. Creo que como todo, y como decía Aristóteles, seguramente debemos encontrar el justo medio. Muchas gracias por la invitación y quedo a disposición para lo que necesiten. Seguís vos, gracias. No, gracias a ustedes por esperar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que me ha hecho la Sociedad Argentina del Seguro, que siempre me tiene en cuenta para estos eventos. Bueno, yo les voy a transmitir un poco mi experiencia. Pasamos la siguiente, Nati, en la parte de medicina legal. Yo soy médica forense y justamente les quisiera hablar de los desafíos de la actividad pericial justamente en el marco de la pandemia. Ahí las puedo pasar, Nati, las estoy pudiendo pasar. No sé si alguno sabe, bueno, sí, seguramente muchos, pero ¿cómo es la actividad pericial en el cuerpo médico forense? La verdad que nosotros tenemos un alto porcentaje de presencialidad, porque revisamos, por ejemplo, a los detenidos que vienen del servicio penitenciario, de la policía de la ciudad o de la policía federal, así que nuestra tarea era eminentemente, digamos, una tarea presencial. También revisamos personas que venían porque quieren acogerse, digamos, a la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, y entonces también nosotros tenemos nuestra revisación, digamos, presencial en nuestra sede del organismo, que es la Valle 1429. ¿Qué nos ha sucedido? En algunas oportunidades tenemos que también trasladarnos a los penales, pocas veces, porque en general lo tratamos de hacer esto
en el marco del lugar donde trabajamos, pero en algunas oportunidades lo que nosotros debemos hacer, porque de pronto el detenido sea una persona de riesgo, entonces de riesgo de escape, entonces vamos y concurrimos nosotros a los penales. Y en otras instancias vamos a los tribunales orales y como ustedes verán, todo esto era presencial. Y de repente, los tribunales orales, todo presencial, y de repente se nos llegó el tsunami. El tsunami para nosotros fue el COVID-19, fue la pandemia. ¿Por qué el tsunami? Porque con esto apareció la pandemia y apareció con ella el aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Y qué empezó a pasarnos? Que nosotros, la verdad que no sabíamos cómo podíamos desarrollar nuestra tarea pericial. ¿Por qué? Porque en realidad los magistrados seguían pidiéndonos que tenían que resolver cuestiones médico-legales y nosotros nos veíamos combinados a darle una respuesta, porque decían que, bueno, evidentemente no podrían administrar bien justicia si en realidad no tenían la opinión, digamos, nuestra opinión médico-legal. Y la verdad que les voy a decir que nosotros nos sentíamos bastante perdidos. Pero bueno, apareció, como ya dijeron los oradores previamente, apareció para nosotros, pasamos de lo presencial, apareció el poder hacer un trabajo a distancia, ¿sí? Y lo llamamos un trabajo virtual. Pasamos a la virtualidad. Y aquella palabra que todos conocíamos, ese término que nosotros conocíamos como Zoom, pero que para nosotros era un salón de usos múltiples, que algunos de nosotros teníamos en algún edificio para tener a los adolescentes y que no estropearan el departamento o tenerlo en algún lugar para trabajar, empezamos a aprender que se llamaba Zoom. Y empezamos con esta temática del Zoom, con problemas, ustedes verán, porque problemas de conectividad, problemas de que, bueno, no anda el micrófono, que no tenemos cámara, todos estos problemas que empezaron a aparecer. Pero se me están corriendo las imágenes, perdón. Entonces estábamos acá en el Zoom. Bueno, y entonces empezamos con esto de la conectividad, les decía, empezamos a usar esto de que te desmuteás, o sea, cuando alguien tenía el micrófono apagado decía estás muteado, como me pasó a mí, que no me escuchaban, o me perdí las imágenes, Nati. Bueno, ahí está. Que estaban, digamos, estaba uno muteado o la cámara, uno empezaba a desaparecer y entonces uno le decía, si estás ahí, porque no tenía ni cámara ni tenía sonido, le decía, Jorge, ¿estás ahí? Y si alguno desaparecía, decía, te estamos perdiendo, o sea que más parecían sesiones de espiritismo que reuniones de Zoom. Pero de todas maneras, esto nos sirvió muchísimo y uno transformó su casa en una oficina. Todos en el cuerpo médico terminamos transformando nuestra casa en una oficina. Y empezamos a conectarnos o con los celulares empezamos a conectarnos con nuestras computadoras, pero ahí empezó para nosotros otro interrogante. Y el interrogante desde el punto de vista médico-legal para nosotros que tenemos una función oficial era ¿cómo nosotros hacemos para proteger nuestra responsabilidad profesional? ¿Cómo hacemos nosotros para proteger nuestro secreto profesional? ¿Cómo hacemos nosotros para proteger la privacidad de nuestra tarea? Entonces dijimos, bueno, empezamos a pensar, un grupo de nosotros, decidimos reunirnos y pensamos que en el ámbito forense o de la medicina legal necesitábamos ponernos de acuerdo en algunas normas que llamamos una guía de buena práctica para poder poner, digamos, esto en regla y para poder protegernos mejor. Así apareció la guía de buena práctica de telemedicina, medicina legal y forense. Nosotros empezamos a reunirnos en el mes de abril, a poco de la pandemia, y
¿Cuál era la finalidad que nosotros teníamos en esta guía? Bueno, nuestra finalidad era, la verdad, que tener unos estándares, digamos, de excelencia, de ética, de calidad y de seguridad. ¿Y por qué nos pasó esto? Porque en realidad nosotros sabíamos que este método, que es tan importante y que ha resuelto tantos problemas en todos los ámbitos de la medicina y estaba resolviendo los problemas que nosotros teníamos, ya algunos expositores antes que yo lo dijeron, este método tenía debilidades y tenía fortalezas. Entonces nosotros queríamos ver las debilidades y fortalezas, sobre todo en el ámbito nuestro legal, para ver de qué manera podíamos protegernos mejor. Y en las debilidades o desventajas podríamos decir que teníamos una, por ejemplo, menor precisión en la obtención de datos. Otro problema, que es el que tuve yo hoy, una conectividad insuficiente o inadecuada. Teníamos un marco regulatorio, bueno, ausente en ese momento. Ahora, como lo dijo el colega que habló antes que yo, hay un marco regulatorio, pero no había un marco regulatorio comprobado, que estuviera un marco regulatorio que ya estuviera aplicado y que nos diera tranquilidad. Después, la vulnerabilidad de los datos personales. Otro punto terrible para nosotros era la incertidumbre sobre la seguridad y confidencialidad de la información. Los dictámenes periciales del cuerpo médico tienen que ser, primero, el que lo tiene que ver es el juez, nosotros somos asesores de los magistrados, y el tema de la incertidumbre de la seguridad y la confidencialidad a nosotros nos preocupaba muchísimo. La otra era la capacitación del personal interviniente, no solamente la nuestra para conectarnos, sino, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Natalia, ¿no? Tratando de buscar una buena conectividad. Y el otro punto era el poco control del registro cifrado y encriptado para guardar dónde se guardaba esa información. Esos eran los puntos críticos que nosotros veíamos como desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas para nosotros o las fortalezas para nosotros del método? Bueno, primero, poder prestar un servicio a distancia. Entonces, personas que no podían trasladarse a nuestro organismo, poder hacer una evaluación pericial. La segunda era evitar el traslado de personas de riesgo o con movilidad reducida. El otro punto muy importante para nosotros era la participación a distancia en el ámbito de los tribunales federales. Nosotros antes de la pandemia teníamos que trasladarnos, cuando había en los tribunales federales, nos trasladábamos a todas las provincias. Íbamos a Mendoza, Córdoba, Catamarca, San Juan. Bueno, yo en este último tiempo he tenido mucho contacto porque he asistido a tribunales orales vía remota. Y si no hubiera tenido esta posibilidad de conexión, no lo hubiera podido hacer. Lo otro era el ahorrar el traslado, los ahorros en traslados. Tanto el ahorro en traslado para el personal pericial como de pronto, si nosotros teníamos que hacer una evaluación de gente, venía gente de Córdoba, de Río Negro, el traslado para las personas. Y la otra era la reducción de los tiempos de respuesta, porque esto, la verdad, que acotaba los tiempos de respuesta. Entonces, en la guía dijimos, entonces, ¿qué es lo que nosotros es importante que tengamos en cuenta para la función pericial oficial que ejercemos? Por supuesto que la guía, no se preocupen, no se la voy a mostrar ahora, de todas maneras la SAS la tiene, pueden entrar en la Corte Suprema de Justicia y en Cuerpo Médico Forense y está la guía de buena práctica, pero yo les hice un pequeño resumen de qué era lo importante para nosotros desde el punto de vista pericial. La primera era la autorización por parte del tribunal. O sea, el tribunal nos tiene que autorizar que nosotros hagamos este tipo de práctica. La segunda era la aceptación por parte del peritado, como, digamos, el consentimiento informado, que ya se ha hablado, de esta modalidad específica. O sea, que aceptara específicamente que iba a ser sometido a este tipo de modalidad. Otra cosa muy importante que nosotros vimos que era importantísima era el estudio previo que teníamos que hacer del caso, porque esto nos hacía ganar tiempo, nos hacía ubicarnos en la necesidad de pronto de pedirles estudio, en optimizar el tiempo de conexión con la persona, sobre todo para la gente del interior. Entonces, ¿qué pedíamos? La historia clínica,
pedíamos antecedentes, pedíamos estudios, las interconsultas. Si nosotros teníamos la historia clínica y los antecedentes, por ahí le decíamos, bueno, que cuando venga lo haya visto un cardiólogo, que lo haya visto un traumatólogo, que viera con la documentación necesaria. Eso nos hacía acortar los tiempos. La buena conectividad, bueno, que no siempre uno la tiene, pero bueno, tratar de tener buena conectividad, sobre todo con el interior y a través de los tribunales federales. Nosotros nos conectamos directamente para asegurarnos. Ellos trasladan al peritado y desde los tribunales federales tener una buena conectividad. Bueno, personal capacitado en asistencia y comunicación. El otro punto era la atención dentro del marco institucional. Nos preguntábamos, ¿realmente lo podemos hacer desde casa o es conveniente que nos traslademos y lo hagamos de la institución? En la medida de lo posible, tratamos de hacerlo en la institución. Esto no siempre es posible por la restricción, por la cantidad de gente, pero nosotros tenemos a través de la Corte un Zoom, una manera de conectarnos, y entonces usamos esa manera oficial. ¿Al principio la teníamos? No, no la teníamos. Hacíamos un Zoom, alguien armaba un Zoom y así teníamos nuestras juntas. Ahora tenemos un lugar oficial. El otro punto importante es el sistema de cifrado y encriptado que aseguren estándares de mayor calidad y seguridad posibles. Para nosotros el cifrado y encriptado era una cosa fundamental. Y lo último que les agregué, y siendo la Sociedad Argentina del Seguro, un seguro de cobertura específica para esta práctica. Así que nosotros pensamos que estos son los ítems que hay que tener en cuenta, que son los fundamentales para la tarea pericial y sobre todo para la cuestión oficial. Yo ya me despido con unas últimas 2 diapositivas, porque evidentemente todos nos hemos tenido que adaptar. Y la adaptación, según Charles Darwin, decía, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y la última frase, porque todos hemos tenido que estar aumentando nuestro conocimiento, es la de Karl Popper, que dice, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición para el final, que no se me corte la conexión para las preguntas. Muchísimas gracias. Bien, Cristina, muchísimas gracias. Excelente como siempre. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, principalmente también al doctor Carleso, un gran profesional y amigo, que hace tiempo que me está diciendo que viniéramos a conversar un poco. Y bueno, lo que voy a tratar de comentarles es un poco, básicamente, sobre el fraude en el seguro, algo que para ustedes es muy común, lo ven a diario también. Pero bueno, en mi caso es darles un sobrevuelo sobre algunos principios de fraudes y algunas recomendaciones que nosotros siempre queremos que nuestros médicos auditores tengan en cuenta, más para esta nueva modalidad y esta nueva etapa, ¿no?, que nos toca vivir, que creo que muchas de estas cosas ya están para quedarse, ¿no? Bueno, antes que nada, es importante que me presente. Yo soy gerente de Auditoría de Riesgos y Controles de Meridional. En realidad, todo ese título significa que estoy a cargo de la auditoría interna y el departamento de fraude de la compañía. Hace varios años que estoy con esto, le diría que 30 años en este tema de experiencia en los fraudes. Así que bueno, me interesó mucho y quería comentarles algo sobre esto. Natalia, si cambiamos de slide. Bien, vamos a sobrevolar un poquito sobre el tema del fraude en el seguro, que en realidad el fraude en el seguro existe desde la antigüedad y desde los primeros seguros navieros, que fue origen del seguro, ¿no? Yo diría que en nuestro país siempre se habló de fraude, pero el año que yo más noté que comenzó el auge principalmente realmente a prestar atención a todo esto
fue a partir de la crisis del año 2001, ¿no? Donde ahí fue donde se produjeron importante cantidad de fraudes, debido lógicamente a los problemas que había de falta de dinero, y lo tomo como referencia en ese momento, porque es en ese momento cuando se empezaron a formar equipos antifraudes y se cambió entre compañías la mentalidad de que era imposible intercambiar una comunicación sobre un hecho, sobre un siniestro. Era como que si alguien le pedía a otra compañía una información, no la brindaba, estaba mal visto, era algo que no quedaba bien. Por suerte, esta situación del año 2001, por suerte en el sentido de que bueno, que logró abrir un poco las puertas, y se comenzaron a formar pools antifraudes, se empezó a intercambiar información, se vio lo valioso que era el intercambio de información, ¿no? Respecto a que, principalmente en el tema de accidentados, y bueno, eso dio lugar a lo que hoy tenemos, que es un importante pool antifraude, que lo conformamos entre unas 50, 60 compañías, y que realmente, bueno, esto también hizo que concientizara a la sociedad, ¿no? Sobre toda esta situación, que fue un poco lo que nos tocó, a través de periódicos, a través de publicidad, se empezaron a armar los concursos de lucha contra el fraude, hasta incluso el tema trepó tan alto que se llegó a filmar una película en la cual tuvimos un poco de participación y asistencia, que fue la película Carancho, que fue ahí donde, bueno, fue un éxito en realidad, donde la gente vio bien de cerca mucha de la problemática, ¿no? Y bueno, rápidamente así llegamos hasta el año 2014, donde la superintendencia, a través de la resolución 38477, estableció la necesidad de que cada compañía tiene que tener personas abocadas a la lucha contra el fraude dentro de la compañía, y empezar a tener estadísticas y empezar a tener información, y somos auditados por la superintendencia para ver cómo manejamos toda la problemática del fraude y qué elementos tenemos. Lógicamente que hay compañías que tienen específicamente sectores abocados al fraude, donde dentro de la compañía comúnmente son aquellas que tienen mucha concientización sobre el fraude, donde se hacen capacitaciones anuales, donde realmente todo el personal que ingresa tiene que pasar por un curso antifraudes, porque es un flagelo muy, muy, muy grave para la compañía, que le hace, digamos, perder muchísimo dinero, ¿no? Ahora bien, siendo lo que llamamos la pirámide, los 3 elementos necesarios para cometer el fraude, ¿no? Decimos primero la racionalización, ¿no? Ahora bien, para hablarles un poquito más, digamos, sobre todo esto, esto es un estudio que realizó el criminólogo Donald Krasey, que entrevistó a distintos reclusos y llegó a la conclusión de esta famosa pirámide, ¿no? Donde establece que se deben dar 3 situaciones, que primero tiene que ver con la racionalización, es decir, con que la mentalidad del individuo llega a justificar que va a estar bien cometer el fraude, que no hay problemas, y que además no está mal. O sea, que es el famoso ejemplo de he estado durante décadas, como decimos ahí, pagando mis primas, es la hora de cobrar, ¿no? El segundo paso casi siempre es la motivación o razón para cometer el fraude, más en esta época de crisis, donde en realidad, teniendo la experiencia del 2001, hoy estimamos, creo que donde hoy estimamos que puede llegar a pasar lo mismo post pandemia, ¿no? Donde hay una situación de angustia financiera. También los análisis y estudios que se han hecho no solo a nivel local, a nivel mundial, establecen que el problema de drogas, el juego, el estilo de vida, hace que esa persona esté motivada y presionada a conseguir dinero, y ven el fraude una posibilidad. Y luego viene la oportunidad, donde la capacidad de cometer el fraude
se debe a que ellos ven que hay una falta de control, y esto a los defraudadores le da la posibilidad de poder cometer un delito más fácilmente. Para decir verdad, bueno, las situaciones incluso comerciales de las épocas hacen que la modalidad del mercadeo, la modalidad de la venta del seguro, a diferencia de años anteriores, hoy por hoy uno puede asegurar un automóvil de $50.000 después de cenar con un llamado telefónico a un banco y ya tiene su auto asegurado. Lógicamente que eso hace que esa competitividad, esa carrera entre compañías, ¿no?, hace que se pierda mucho el control, la prevención de ver qué es lo que se está asegurando. Incluso van desapareciendo por un tema también de competencia, las inspecciones previas, todas esas situaciones, toda esa falta de controles, todas esas oportunidades hacen a los defraudadores la posibilidad de que se pueda cometer el delito más fácilmente, ¿no? Y en realidad hay algo que es importante. Si querés pasar, ahí está, que tiene que ver con los distintos tipos de fraude, ¿no? Porque relacionado un poco con lo que veíamos anteriormente, siempre tenemos el fraude del pícaro, el fraude del oportunista, ¿no? Ocurre cuando el asegurado o un tercero exagera un siniestro, y donde ya el exagera el siniestro, ustedes lo conocen muy bien, los famosos latigazos, en la parte de la parte médica, también todo lo que tiene que ver con los daños, siempre se exageran los daños, siempre se inflan los presupuestos, el tema del robo de ruedas, ¿no? Donde está la oportunidad del oportunista, son fraudes realizados por oportunistas que luego quizás hacen uno, desaparecen, y bueno, eso es muy común y permite recaudar, como decimos nosotros, son esos pequeños fraudes para pagar la tarjeta a veces, ¿no? O para cambiar las ruedas para irse de vacaciones. Y luego sí está lo que llamamos el fraude organizado, donde ahí luchamos contra verdaderas mafias, verdaderos servicios de inteligencia preparados para cometer estos grandes fraudes a las compañías de seguro. El ramo automotor es el más afectado, pero para que tengan idea, es gente que planifican los accidentes con tiempo, examinan a la compañía, saben qué tipo de información pide la compañía cuando ocurre un siniestro, cuando ocurre un robo, saben incluso hasta en qué sucursales de una compañía pueden ir a hacer el reclamo, porque en esa sucursal hay una persona que está en el área de lesiones o de daños que no pide tanta papelería. Entonces es toda una inteligencia que hace que estos fraudes estén muy organizados y hay que luchar contra ellos. Y bueno, por suerte se ha mejorado mucho en esta lucha contra estas mafias y estamos con muchas herramientas listas para afrontarlos, ¿no? Aquí hay una cosita que siempre me gusta decir que tiene que ver un poco con el fraude del oportunista, con el robo de rueda. Como digo yo, que socialmente el fraude, como decimos, el fraude al seguro no está mal visto, ¿no? Cualquiera de nosotros, estoy seguro que estuvo alguna vez en alguna mesa, algún asado de amigos, y lo primero que por ahí alguien comentó, sí, le cambié la rueda al auto, y otro siempre la pregunta de, che, ¿y conseguiste buen precio? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? Y en realidad lo que termina diciéndole, no, dice, se la pasé al seguro, o sea, la típica de no, se la pasé al seguro. Y la mayoría, todos dicen, ah, mirá vos, qué bien, terminan diciendo, che, ¿y qué hiciste? Te presenté la denuncia, nada más, además vengo pagando primas, creo que me merezco una rueda. O sea, no está mal visto, no salta nadie en esa mesa de ese asado diciendo, pero eso que hiciste es un fraude.
No, es como que es un argentinismo, una avivada que queda bien, ¿no? Y esas son situaciones también muy, muy, muy difíciles de manejarlas cuando se detectan. Poder tener que decirle a esta persona esta situación de que, mire, o sea, la rueda que usted me está reclamando, ya sacamos fotos de su auto que estaba circulando con las mismas ruedas que tuvo siempre. O sea, son situaciones muy difíciles. Lo mismo se da también cuando estos fraudes, fraudes organizados, estas mafias, contratan ciertas personas a las que les dicen, mirá, si te querés ganar unos pesos, andate a un supermercado, y bueno, la famosa lechuga, pisá una lechuga, y te caes, y bueno, que luego venís, que nosotros armamos el reclamo. Esas situaciones donde uno también las investiga y después tiene que ir a decirle a esta persona, mirá, lo que hiciste es algo que no ocurrió. Además, siempre, como yo digo, es una característica que se da siempre en este caso de la lechuga, que es un poco gracioso, que es todas estas personas que van a tirarse a un supermercado, siempre se les pide el ticket, ¿no? Para ver que estuvieron en el lugar, y en el 60-70% de los casos, el ticket para justificar que estuvo ahí, la compra es una Coca-Cola, un paquete de yerba y un paquete de azúcar. Siempre coinciden que compran eso y después son los que se tiran y se caen. Pero bueno, son situaciones muy difíciles y eso me gustaba comentarles un poco y hacer un sobrevuelo sobre lo que día a día nosotros estamos luchando, ¿no? Ahora sí, si me pasás slide, aquí sí me voy a tomar un atrevimiento frente a los médicos de seguro, a los cuales respetamos muchos, pero siempre nos gusta también, somos socios en esto, y nos gusta también la gente de fraude charlar con ellos y tratar de recordarles que no se olviden de ciertas situaciones que hacen que, lógicamente, quizás a nosotros se nos pasó, por ejemplo, el de la lechuga que se cayó en el supermercado, pero cuando va a revisación, ustedes tienen posibilidad de encontrar algo y levantan la bandera roja, ¿no? Siempre decimos nosotros que cada fraude que ingresa a la compañía, que lo detectamos, nos obliga a replantear nuestros procesos, porque algo no funcionó bien para que ese fraude ingrese, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la parte médica, es decir, cuando vemos que algún caso se revisó, no lo detectamos, y después que luego de la vista médica se detecta que es un fraude, bueno, algo pasó también que nos pasó por arriba. Para esto ustedes conocen lo que hay, pero me gustaría recordar y que es importante utilizarlas, porque creo que se pueden utilizar muchísimo más de lo que se usa hoy en día. Una de las herramientas importantes es el CEVIMED que fue realizado con el Pool Antifraudes, junto con CESBI, ¿no? Que, bueno, ustedes saben, ahí se concentran los médicos de compañías de seguros que trabajan con CEVIMED, cargan esa información, y lo bueno de que al momento que van a revisar a otra persona, revisan bien dentro de la base de datos de CEVIMED que no haya sido revisado por otra compañía de seguros. Nosotros, por suerte, hemos detectado varios casos de gente que se está revisando por la misma lesión que se había revisado hace 2 o 3 meses atrás en otra compañía. Recuerdo casos de motoqueros, ¿no? que se ha dado mucha esa situación. Por eso recomiendo y recuerdo para los que lo usan la importancia de lo que es el CEVIMED, que además tiene una serie de cruces, da avisos, y es una herramienta muy importante. Para quienes no la conozcan, recomiendo que se pongan en contacto con su compañía de seguro a la cual trabajan, o que entren a la página de CESBI también, donde pueden obtener más información. Después, la información previa obrante en la compañía. Muchas veces los ajustadores, que nosotros llamamos ajustadores del siniestro, los administradores del siniestro,
envían a los consultorios para que revisara a un accidentado, y se olvidan de que seguramente tenemos información médica dentro de nuestra carpeta que tenía que ver con documentación que presentó, o quizás con documentación de algún accidente que tuvo con anterioridad y fue atendido por nuestra compañía. Entonces, la información previa obrante de la compañía es importante que el médico la tenga también antes de realizar la vista médica, ¿no? Es también una herramienta muy importante. La problemática de los análisis de certificados médicos, ¿no? Entre comillas, certificados médicos truchos, donde vemos nosotros mucho de esto. Vemos, lamentablemente, hay médicos que están siendo perjudicados porque por ahí trabajan en hospitales y les han robado su sello, le han robado información que ellos tienen para trabajar, entonces el recetario, entonces los aprovechan y los ponen. Entonces hay herramientas como, no hace falta que se los comente, pero para los que no son médicos y estén escuchando y trabajen en compañía de seguros, consultar a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, si este médico al cual nos está haciendo la presentación del reclamo, el certificado médico que presenta el accidentado, realmente es un médico que está legalizado, es un médico que realmente existe principalmente, y no es un médico que quizás ya esté retirado, no trabaja, y bueno, y luego quizás tiene que pasar un disgusto, ¿no? Entonces, eso es importante. Ni que hablar de la intuición. Los médicos, la intuición, siempre decimos que hay un porcentaje la intuición está compuesta por un porcentaje de la experiencia que uno tiene, y también es algo innato, es decir, siempre decimos si el intuitivo nace o se hace, pero hay un poco también de que uno nace, ¿no? Uno a veces es como que desde chico aprendió a esa curiosidad, todo ese tipo de cosas, principalmente se da en las mujeres, que son más intuitivas que los hombres, eso está probado, hace que esa intuición ayude también a que ustedes, pasó por toda la investigación que sea, pero realmente cuando llegó a la parte médica, el médico hablando con ese accidentado y conversando sobre su lesión, cómo fue, todo lo demás, enseguida comienza a intuir. Entonces también es bueno que ahí levante la bandera roja y nos avise, ¿no? Los famosos 15 minutos previos es lo que ustedes, los médicos, lo conocen a veces hasta cuando vamos a hacerlo revisar por cualquier situación, que es muy común que el médico, antes de que uno pasara, mira un poquito a ver si la historia clínica que tiene, a ver qué es lo que uno tiene, para que cuando se ingresa al consultorio ya de alguna manera sabe por qué viene, ¿no? Y bueno, esos 15 minutos previos de analizar esa documentación, o la que presentó, o la que la compañía le mandó, es importantísimo para ponerse bien al día de saber quién es el jugador que está llegando, también con quién viene acompañado ese jugador, ¿no? Si es lo representa algún abogado que ya conocemos que está en muchos casos. Entonces, bueno, eso también es una herramienta muy importante. Y luego la problemática del robo de identidad, que hoy Jorge Ocanto algo también mencionó respecto a casos que nos han pasado de gente que se está haciendo reclamos, está pidiendo ser revisado, y hemos detectado que, por ejemplo, la persona verdadera estaba presa, por ejemplo. Entonces, son situaciones que son muy delicadas, y estas son situaciones donde nosotros las denunciamos para esto también. Bien, y para terminar, un último slide. Si me pasás el último slide. Bien, ¿qué tiene que ver con algo que venimos pregonando desde el pool antifraude, desde las compañías? ¿Hola? No, perdón, me parecía que alguien hablaba. Que tiene que ver con lo que le llamamos la sociedad de la información, ¿no? ¿A qué le llamamos la sociedad de la información? Por ahí muchos de ustedes han escuchado esto. Una sociedad de la información es aquella
como decimos, en la cual la distribución y manipulación de la información forma parte importante de las actividades culturales y económicas de una sociedad, ¿no? Entonces, trasladando esto a nuestro ámbito del seguro, del fraude del seguro, de lo que tiene que ver con ustedes, con los médicos de seguros que deben realizar esos estudios. En algún momento lo hablamos con superintendencia, queremos presentar algunos proyectos también en Congreso, la posibilidad de que ciertos agentes, como los médicos de seguros y liquidadores de seguros, tengan acceso a una información pública, ¿no? Es decir, a una información pública donde no se tenga que estar pidiendo una autorización judicial para que luego de un año nos autoricen a poder mandar un oficio a un hospital para poder ver la historia clínica de un accidentado. En otros países, como en Estados Unidos, o en otros, no necesariamente Estados Unidos, países más como nosotros, está ese libre acceso a la información. O sea, como decía al principio, en el año 2001 empezamos a intercambiar información entre compañías y fue valiosísimo. No me cabe duda que esta información pública que hoy está tan guardada y que no se permite acceder, el día que podamos luchar para que esto sea abierto a quienes realmente estén interesados en ese tema, nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero también en el fraude. Así que bueno, yo creo que con esto quise comentarles un poquito del fraude, quise comentarles un poquito la parte médica que nosotros vemos, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición si quieren alguna pregunta realizar. Así que bueno. Bien, bien. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a ir haciendo algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Comenzamos con el doctor Sabino. No sé si estás, Alejandro, si me escuchás. Aquí preguntan, ¿cómo podemos tener mediciones goniométricas verosímiles, confiables, en un examen médico a distancia, sin la presencia de médicos propios o con la presencia de médicos de parte? ¿Cuál sería tu opinión? No sé si me escuchan, Gonzalo. Sí, te escuchamos. Mi opinión es que no, hay un montón de cuestiones técnicas que tienen que ver con la realización de una goniometría y que siempre las hablamos, que tiene que ver con la posición, tiene que ver con la técnica goniométrica. O sea, el médico asistencial, no, incluso el médico legista, que no se dedica a valoración de daño estrictamente, no está acostumbrado a lidiar con un goniómetro. Digamos, hay toda una técnica goniométrica que te dice cuál es la rama fija, cuál es la rama móvil, cuál es el punto cero, cuál es el plano que vas a evaluar, cuál es el eje que vas a evaluar, cuál es el momento tenodésico en que tenés que poner el miembro a evaluar, si hay un efecto dermodésico. O sea, hay un montón de cuestiones técnicas que son propias del observador y que difícilmente se pueden delegar en otro observador sin que éste tenga algún tipo de registro, ¿no? O de especialidad, tal vez. Si pudiéramos hablar de la valoración de daño como una especialidad médica, como muchas veces lo hemos hablado con Pablo Pelle. En realidad, creo que la goniometría, insisto con el mensaje que quiero dar, estamos delegando en la goniometría una valoración de daño y creo que no es justo ni positiva ni negativamente, pero esto ya excede el problema de la virtualidad. Esto está dado muchas veces en lesiones que uno valora presencialmente y que esa valoración presencial, con la utilización de un goniómetro, no está dando de manera fidedigna la valoración del daño que estamos haciendo. Con lo cual es un problema que se traslada a lo virtual. Por eso insisto en que este momento es importante para repensar no solamente la metodología, sino las normas. Yo estoy absolutamente convencido, y estoy absolutamente convencido de lo que se estoy diciendo porque lo he venido trabajando durante muchos años, es que el sistema tendría que permitir una valoración básicamente documental. Y creo que esto eliminaría un montón de dispersiones
y de subjetividades y de un montón de cosas de las que han hablado hoy a la tarde, que haría incluso la valoración más integral de un daño. Creo que la goniometría a través de una plataforma virtual y delegada en un tercero, lo único que hace es amplificar esta dispersión que ya tenemos intraobservador. Bien, muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Ocantos. En los casos de peritación extrajudicial, ¿cuál cree usted que debería ser la participación para el abogado de parte o para el médico de parte en un examen pericial virtual? Y en el caso de una pericia extrajudicial virtual, ¿cuál crees que es la participación que debe tener el abogado de parte o el médico de parte durante la pericia? Sí. La verdad que la primera que normalmente tiene, la misma que normalmente tiene en una pericia presencial. Habitualmente cuando la parte pone un médico, concurre al examen médico, ¿no? Junto al damnificado, ¿no? Es decir, me refiero a lo que son los procesos extrajudiciales, ¿no? Normalmente el abogado puede ir o no ir, el abogado de parte, pero no sirve mucho que vaya el abogado porque, es decir, no tiene el conocimiento técnico necesario para poder evaluar o poder observar la evaluación que haga el médico de la compañía, ¿no? Así que, es decir, si la modalidad es virtual, lo razonable sería que la entrevista médica virtual se haga de manera tripartita, es decir, tanto el médico de la compañía como el damnificado como el médico de parte, ¿no? Pero, es decir, la lógica es, en la medida que se pueda hacer, como dije antes, ¿no? La pericia en modo virtual sería tratar de preservar las mismas garantías que tiene cuando se realiza de manera personal, ¿no? Ese es mi punto de vista. Bien, gracias. Hay otra pregunta para vos. Sí. Específicamente, ¿qué te parece que debería tener de específico el consentimiento informado, en este caso para las pericias médicas virtuales? Sí, normalmente en lo que son las pericias no se suele firmar un consentimiento informado. De hecho, incluso lo digo en las pericias judiciales, ¿no? El perito presenta el dictamen y es muy infrecuente ver el consentimiento informado porque no implica un tratamiento médico a la pericia, es decir, no implica hacerle una práctica médica, ya sea, bueno, obviamente quirúrgica o de la naturaleza que fuera, sino lo que implica es una evaluación de la incapacidad, ¿no? Yo veo continuamente pericias judiciales y no suele ser habitual que esté el consentimiento informado. En alguna oportunidad la vi, pero no es de lo más frecuente, ¿no? En caso de que se realizara, ¿no? No tendría que tener algo distinto a lo que requiere la ley de los derechos del paciente, la ley 26.529, creo que es, si no me falla la memoria, ¿no? Y lo que tendría que tener puntualmente sería una manifestación del consentimiento a que la pericia se realice por esa modalidad, ¿no? Que tendría que ser un documento que tendría que también ser razonablemente firmado de manera virtual, ¿no? No tendría sentido juntarse a firmar el consentimiento y después que la pericia sea virtual, ¿no? Así que tendría que ser bajo el mismo esquema, con las limitaciones que eso tiene, porque la normativa argentina distingue lo que es la firma digital, ¿no? De la firma electrónica, y la firma que en principio tiene certeza probatoria es la firma electrónica, que requiere un proceso muy complejo, ¿no? Pero, es decir, lo razonable sería que si se firma sea por medio de la firma digital, que no es otra cosa que esas herramientas que normalmente tienen los programas para poder ponerle una firma o poder firmarlo y escanearlo, ¿no? Pero creo que esa sería la modalidad bajo la cual se podría realizar. Bien, gracias. Ahora aprovecho que está Alejandro y estás vos, para los dos. Acá plantean un caso de una caída simulada que fue grabada por una cámara de seguridad en una empresa y sin embargo Comisión Médica
lo rechaza y indicó darle prestaciones. ¿Qué opinan ustedes con respecto a este tipo de pruebas presentadas con imágenes? No autorizadas, obvio, como una cámara de seguridad. La prueba normalmente, es decir, obviamente no es una, en caso de una filmación de una cámara de seguridad, no es una prueba indubitable, es decir, no es que es una prueba que tiene la certificación de un escribano que da fe de que el hecho ocurrió del modo en que, es decir, en que lo indica, en este caso, la filmación, ¿no? Es decir, no es que tiene una certeza indubitable la prueba de una filmación, de un documento, de un comercio cercano, de lo que fuera, ¿no? Normalmente, en esos casos, la prueba se toma como indicio y lo que es muy importante es que se pueda probar en el expediente el resguardo de la cadena de custodia de la prueba, es decir, cómo se baja el documento desde el que se almacena la información y cómo desde ahí llega hasta el proceso judicial. Y si eso queda bien claro, ¿no? La fortaleza que tiene esa prueba es mucho mayor que si solo se trata de un indicio más donde no se pudo poder dejar correctamente documentada la cadena de custodia del documento, ¿no? Y bueno, yo no conozco el caso, ¿no? Pero que la comisión médica, es decir, normalmente, y bueno, lo dejo al doctor Sabino después que lo diga, que puede explicarlo mucho mejor que yo, pero él lo que evalúa no es la ocurrencia del accidente de manera plena, sino las secuelas incapacitantes que pueda tener el siniestro. Es decir, lo que pueda decir la comisión sobre las cuestiones probatorias del siniestro, de eso puede ser recurrido, ¿no? Bien. ¿Ale? Sí, yo creo que la respuesta de Jorge es impecable y tan completa que da muy poco lugar a que se pueda agregar nada más. Bien. O sea, no voy a hablar de cuestiones medulares ni del organismo ni de comisiones médicas. Lo único que sí puedo decir es que hay que tener en cuenta que las facultades del ámbito administrativo no son las mismas facultades del ámbito judicial. Con lo cual, la valoración de las cargas probatorias, las competencias y las facultades son sustancialmente distintas. Y esto es algo que hay un montón de jurisprudencia al respecto. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, pero lamentablemente estamos a 3 minutos de las 8. Le voy a pedir al doctor Pessie que nos diga las palabras para cerrar el evento científico. Pablo, si estás online. Y en línea con lo que mencionaron antes, las preguntas regulares son si se me escucha y si se están ahí. Creo que gracias, Jorge. Creo que esta jornada ha sido una de las más desafiantes por muchas cosas. Creo que ha sido una de las más intensas en términos de ejecución, de llevar adelante. Y ha sido una de las más numerosas en términos de asistentes. La asistencia superó ampliamente las expectativas. Dicho esto, lo que creo es que la telemedicina ha comenzado a desarrollarse hace algunos años, pero en función de la cuarentena, producida por la pandemia, ha tenido una explosión realmente muy grande y la medicina del seguro no es ajena a eso. También creo que para nosotros y para quienes llevamos adelante la telemedicina es un desafío muy grande porque quienes nos formamos hace algún tiempo, nos formamos con el paciente de frente, haciendo epidemiología, evaluando y llevando adelante la valoración médica del daño de manera presencial. Y hoy tenemos que reformular ese aprendizaje y llevarlo adelante a través de la telemedicina, de las vistas médicas virtuales. Ahora, también debo decir que yo entiendo que esto es un comienzo, que más adelante, como he podido ver en algún chat, se va a poder evaluar goniometría a través de imágenes, a través de equipamiento, de tecnología,
como claramente pasa con otras especialidades, otras disciplinas. Entonces, la percepción que yo tengo es que nosotros estamos siendo testigos del comienzo de la habitualidad de una práctica y nos obliga a seguir adelante, como también nos obliga a pensar de qué manera se puede hacer, de qué manera se puede hacer mejor. Así como la medicina, hace algunos años atrás, muchos, solo se escuchaban los pulmones y luego vino la radiología y luego vino la tomografía y la resonancia, en esto yo interpreto que va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, todo lo que hemos escuchado hoy, que es extraordinario y lo han hecho con una calidad única, entiendo que son los primeros pasos de medicina, aplicada en este caso a la medicina del seguro, pero como contó Gabriel, también para la práctica médica. Yo, para ir quiero agradecer en principio a los profesores. Han hecho unas ponencias extraordinariamente buenas y han tenido la generosidad de lidiar con la tecnología, lo mismo que a la Asociación Médica Argentina, que nos recibe siempre de manera muy grata y a través de Natalia nos ha ayudado mucho. Claramente a quienes participaron de toda la organización, realmente ha sido un éxito, más allá de los aspectos de mejora que van a ir surgiendo en la medida que se vayan desarrollando estas actividades y a través de estos medios. Y para finalizar, en lo personal tengo un agradecimiento eterno. Estoy concluyendo la presidencia de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro ya el próximo mes. Y lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Agradecimiento por poder llevar adelante esta gesta, por participar del comienzo de los pasos de la sociedad y por promover y trabajar en la mejora de esta práctica, que es una disciplina maravillosa que se va mejorando día por día y nos permite llevar adelante una práctica que yo hago hace 26 años y muchos de ustedes hace menos y muchos hacen mucho más. Para mí ha sido un gran honor. Agradecer a la AMA porque nos acepta y nos abrió las puertas como sociedad huésped, y a la comisión directiva y a todos y cada uno de los participantes de la comisión directiva que han hecho un trabajo maravilloso. Por lo demás, agradecerles de vuelta a todos y cada uno de los oradores, al doctor Gabriel Barbagallo, a la doctora Interlandi, al doctor Ocantos, al doctor Alejandro Sabino y a Marcelo Volpe. Han hecho unas ponencias extraordinarias y, como digo, han sorteado y han transitado este desafío tecnológico que claramente nos obliga a ponerle un poco más de energía a una charla que regularmente se da con tal vez un poquito de mayor facilidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos sin duda el 2021 y Gonzalo, quedás al mando de todo esto. Tal vez lo hemos perdido a Gonzalo en este marco de infortunios virtuales. A Natalia también, que nos organizó, y a todo el grupo que participó de oyentes. Les recuerdo que esta reunión va a quedar y va a subir a nuestra página web, que es www.sams.org.ar. Los esperamos. Y los esperamos también como socios. Un abrazo y feliz año para todos. Chau, chau.